todas y todos. Bueno, primero agradecer la presencia de todos ustedes, particularmente Mónica Xavier como directora de InMujeres, y también tenemos representación de las embajadas de Paraguay, Ecuador y Perú, si no me estoy equivocando, y si me olvidé de alguna, perdón. Muy cortito, simplemente quería primero excusar a Marcos Israel. Ustedes están acostumbrados a ver aquí a Marcos Israel en este tipo de actividades. Ahora él viajó para ser abuelo, digo, por lo tanto estoy contenta de poder reemplazarlo porque es una linda noticia. Me alegra profundamente, evidentemente, darle la bienvenida acá a la sala de la institución. Me alegra particularmente porque es en el marco de una actividad que es organizada por un colectivo, el Grupo de Derecho Indígena de Uruguay, que se sumó como miembro de la institución hace poco, hace unos poquitos meses, y nos parece muy importante que la institución pueda trabajar con organizaciones de la sociedad civil siempre y de este perfil en particular. Desde la institución y especialmente desde la unidad étnico-racial, buscamos impulsar de forma sostenida acciones que tengan que ver con la visibilización de las identidades indígenas en Uruguay. Hemos acompañado procesos comunitarios, hemos promovido espacios de diálogo intercultural con relación, por ejemplo, al documental Timirú, y colaboramos en la construcción, o intentamos por lo menos colaborar en la construcción de la discusión o del reconocimiento y respeto de la pluralidad de identidades presentes en nuestro territorio. Entonces, por otro lado, nosotros sabemos que en Uruguay persisten estereotipos y la falta de información que impide reconocer cabalmente a las personas por su origen indígena. Sabemos, y esto nos he señalado como país desde el punto de vista internacional, la falta de estudios exhaustivos que permiten identificar con mayor precisión los pueblos indígenas existentes y cómo están representados en nuestro país. Entonces, como colectivo, ustedes como el grupo de Derecho Indígena, siempre se han dedicado fuertemente a lo que es la promoción y defensa de los derechos de los pueblos originarios en Uruguay, buscando justamente esta visibilización y buscando también lo que es el autorreconocimiento indígena. Y a través de la incidencia, la difusión y el trabajo territorial, ustedes de hecho están impulsando el respeto a la diversidad y a la construcción de una sociedad que sea más inclusiva. Entonces, en este marco, la herramienta que van a presentar hoy, que desarrollaron como colectivo hasta donde sé, si me equivoco me dicen, busca generar datos que colaboren en ese sentido, es decir, en el sentido de dimensionar la presencia indígena en Uruguay, no solo en términos cuantitativos, sino también en términos cualitativos, hablando de expresiones culturales, expresiones sociales, expresiones territoriales, con datos, testimonios y fortaleciendo la memoria. Se trata, por ende, de contribuir a fortalecer ese reconocimiento de la identidad cultural indígena y así avanzar en el camino que tiene que conducir a garantizar el acceso pleno a los derechos consagrados en la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Así que nada, por mi parte agradecerles a ustedes como organización por el impulso, por el compromiso y por el trabajo constante. También agradecer a cada uno de ustedes que está presente hoy. No es evidente, un viernes a las 18 horas y con lluvia. Me saco el sombrero porque la sala está llenándose de a poquito. Y porque la presencia de todos ustedes creo que fortalece este proceso colectivo de reconocimiento y dignificación, así como justicia para las personas indígenas. Y que sepan que desde la institución reafirmamos una vez más nuestro compromiso con la promoción y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y celebramos este paso, el de hoy, el de la presentación de esta herramienta, como parte de una agenda más amplia de equidad, inclusión y memoria viva. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, hermanas y hermanos indígenas, inchalás.
organizaciones de la sociedad civil, la institución de derechos humanos que nos abre nuevamente las puertas para seguir apoyando y bueno, claramente en las palabras de Jimena se expresó el camino que hemos venido recorriendo desde el año 2022, desde octubre de 2022 cuando se forma el Grupo Derecho Indígena y que bueno, que de a poco nos hemos venido acercando a esta casa y que al día de hoy somos parte también en ese registro de la sociedad civil. Bueno, voy a arrancar capaz que como por el final, cosa rara, ¿no? Pero voy a arrancar agradeciendo también, antes de comenzar a hablar directamente de la encuesta continua de identidad indígena, agradecer a algunas personas que han sido pilares fundamentales en este trabajo, un trabajo que nos llevó casi 1 año y medio, tratando de bajar todo ese camino y reconstrucción propia a veces personales de la identidad indígena, escuchar a otros colectivos también indígenas, escuchar a aquellos académicos que nos acompañan también ya desde hace unos años y que bueno, que desde ahí entendimos que había que hacer algo más. Bueno, agradecerles a todos ustedes, especialmente a Nacho Seimanas, agradecer también a Emiliano Bertonati, que no quiere que lo diga, pero han sido pilares fundamentales en este trabajo, un trabajo que ojalá se nos hubiera ocurrido antes. Venimos desde muchos años atrás, casi la historia desde el Uruguay, necesitando esto. Y bueno, nos hicimos responsables para comenzar con este trabajo y horas de pienso, de cuidado, de respeto hacia lo que vamos a presentar. Justamente antes de entrar, escuchaba en la radio la presencia indígena en el deporte, ¿no? Tenemos ahí a Valentín Soca, que acaba de acceder a las Olimpiadas, corrió 5 kilómetros hoy, y bueno, quedó calificado. Si no saben, Valentín Soca es charrúa, es de Vichadero, Uruguay. Y bueno, un hermano ahí que nos estamos comunicando de a poco, él ha presentado esa parte suya también, su identidad hacia nosotros, y nosotros vamos a acompañar, porque tantas veces que se hinchamos por la garra charrúa, bueno, acá tenemos un charrúa realmente en el deporte que hoy acaba de clasificar para las Olimpiadas. Bueno, vamos más de lleno ahora a lo que es nuestra actividad. Vamos a presentar lo que es la encuesta, vamos a mostrar la metodología, a qué apuntamos, qué datos estamos relevando, de qué manera después vamos a transmitir estos datos también a la población toda y cada cual desde su lugar podrá también recibir esta información y bueno, ojalá que sea el aporte que necesitamos de visualización, de integración, de quebrar todo ese silenciamiento que ha habido sobre la identidad indígena en el Uruguay. Aclarar antes de empezar también que aquellas preguntas que les surjan, hemos dejado en la mesa del fondo un cuadernito donde ustedes pueden poner su nombre, el teléfono y vamos a contestar a la brevedad todas las preguntas que les surjan en el correo de la actividad. ¿Para qué? Para hacer esto más fluido y por ir directamente a eso y también lo que ustedes allí nos brinden nos va a servir para nosotros para generar una página web, en nuestro sitio web de la encuesta también, de preguntas frecuentes. Así las personas que van ingresando también van a tener una respuesta rápida de nuestra parte. Así que ese aporte, si ustedes lo brindan, lo que sea, ya sea bueno o malo, lo que a ustedes les parezca, para nosotros siempre va a ser muy bueno para seguir construyendo esta encuesta continua de identidad indígena. Bueno, presentamos la encuesta continua de identidad indígena, herramienta creada por el Grupo Indígena de Uruguay para transformar invisibilización en información útil para toda la sociedad. La encuesta surge como segunda etapa de lo que fue en aquel momento, en el 2023, la campaña Lo Podés Decir, para poder acompañar a aquellas personas que sí sabían o aquellos que estaban en busca de descubrir su identidad indígena y apoyarlos, acompañarlos. Nosotros ya habíamos hecho el proceso personal, ya nos hemos formado muchos en organizaciones
Y bueno, entendíamos que teníamos que fortalecer la identidad indígena y acompañar a aquellas personas que todavía no supieran cómo encaminarse. Ahí en nuestras páginas de redes está toda la información, eso nunca se borró, se fue llenando y hasta el día de hoy se sigue cultivando eso con las preguntas y los datos que nosotros brindamos para acompañar desde los diferentes caminos a recorrer, aquellos que saben que pueden tener memoria oral en la familia, documentación, imágenes, los estudios de ADN, que acá tenemos, también nos acompañan desde la UDELAR, gente del Departamento de Antropología Biológica, donde también nos brindan mucha información al día de hoy de la población indígena en el Uruguay. Y bueno, comenzamos. Lo podés decir nuevamente, la frase que para nosotros fue muy importante en el 2023 vuelve a ser relevante en este momento y va a ser para siempre, porque habrán visto que pusimos una encuesta continua de identidad indígena. No es una encuesta que tiene un momento de inicio y va a terminar, no es un censo. Esa es una diferencia muy importante para nosotros, porque no podemos esperar periodos largos para ver cómo estamos o que la gente se pronuncie. Nosotros necesitamos ya, es un tema relegado en el tiempo, necesitamos ya que la gente pueda manifestarse y encontramos esta herramienta potente y útil, no solamente para las organizaciones indígenas, sino para todos. Bueno, lo podés decir nuevamente, encuesta continua de identidad indígena, y como lema lo podés decir, si no estamos en los datos, no estamos en las decisiones. Cuando ingresan al sitio web donde está colgada la encuesta, ahí van a encontrar la posibilidad de ingresar a 2 encuestas. Vamos a hablar primero para las personas nacidas en territorio uruguayo. Ahí nosotros generamos un texto motivante también para que lo puedan realizar y puedan ingresar, donde ponemos que este espacio fue creado para vos, que te reconoces como persona indígena, que llevas en tu historia, en tu sangre y en tu corazón, o en tu comunidad, la memoria viva de los pueblos originarios de este territorio. Sabemos que durante mucho tiempo se nos negó, se nos borró o se nos hizo callar, pero hoy cada vez más voces alzan, cada vez más las voces alzan la voz para decirlo: sí, soy indígena, tengo derecho a ser reconocido, escuchado y respetado. Esta encuesta es una herramienta para visibilizar nuestra identidad, nuestras comunidades, nuestras luchas y nuestras formas de vivir y sentir. No es un censo oficial, es una forma de reunirnos, contarnos al país y al mundo que aquí estamos. ¿Por qué hicimos esto? Porque encontramos un problema en el dato, y el dato es fundamental para poder tomar decisiones, y decisiones bien tomadas. Si nos falta información, lógicamente la decisión, por más buena intencionada que sea, no va a llegar a buen puerto. Entonces entendimos que esta falta de datos teníamos que empezar a recopilarla, evitar esta brecha de información, donde la invisibilización histórica genera esa brecha, donde los datos discontinuos o parciales nos generan consecuencias también en las políticas públicas con puntos ciegos, y de esta manera no tenemos los datos, las realidades quedan fuera de radar. La encuesta es una respuesta concreta para medir en forma continua, abierta y con enfoque de derechos. Esta encuesta la hicimos de una manera que sea simple, accesible, continua y ética. Estas características son claves, y le voy a comentar algo más antes de continuar. Hemos tratado de investigar en todo este tiempo también qué ha pasado en otros países de Abya Yala a través de este tipo de herramientas, si se han utilizado, si la han manejado, y no encontramos al día de hoy en ningún país de Abya Yala, de ninguna organización indígena, que tenga una encuesta continua de identidad indígena. Al día de hoy somos los primeros. Esto es un hito, es algo histórico para los pueblos indígenas. Ojalá esta herramienta llegue también a estos otros pueblos, pueda ser un instrumento a complementar tal vez en sus territorios la parte de su identidad indígena. Continua. Esto quiere decir que no tenemos una fecha de cierre, permite series temporales, accesible a través de la web y de un móvil,
uno puede acceder a esta encuesta. Tenemos un código QR, una llave directa a la encuesta que ustedes recibieron, una tarjetita al ingresar. En esa tarjetita ingresan directamente a la encuesta. Participativa, diseñado con y para personas indígenas. Esta es la otra característica histórica. No hay nada en ningún otro país, en organizaciones indígenas, que la encuesta y el resultado y los datos estén en manos de organizaciones indígenas solamente. Esto es algo autónomo y de autogestión. Todo lo demás que hemos podido relevar, hemos encontrado algo que no llega a ser esto, pero cercano en Perú. Hay ahora una, que me lo anoté por acá, una iniciativa que es una campaña Abrazo mi identidad originario con orgullo en Perú. Esta campaña brinda la posibilidad de acercar algún dato, pero no está en manos de una organización indígena, es decir, complementa a la organización indígena hacia a una campaña censal del país. En este caso nosotros estamos con el poder de esta información, la cual va a ser cuidada, va a estar, más adelante lo voy a volver a repetir, bueno, ya lo están viendo ustedes ahí, de manera con un consentimiento informado y con el respeto también y protegida con la ley 18.331 que tiene Uruguay para los datos nominales, para dar tranquilidad de que lo que vamos a brindar nosotros después de información de esta encuesta no van a ser personas, sino van a ser datos a niveles estadísticos y analíticos. ¿Qué relevan? Autoidentificación, comunidad, territorio, lengua y cultura, situación socioeducativa, salud, infancias, adultos mayores, discriminación y vínculos con organizaciones. No es un momento único, por eso decimos que esto, al ser continuo, nos permite esto, que sea un proceso vivo, que esto no muere, esto continúa. El día de mañana uno no sabe cuánto va a estar por acá presencialmente, pero esto va a quedar vivo. El Uruguay va a tener siempre esta herramienta viva. Ojalá que quienes queden puedan seguir alimentándola y nuevas generaciones tengan esta herramienta también para pronunciarse y seguir aportando a la imagen de esta trama social donde el indígena es parte. Es una encuesta que la hemos hecho con rigor y cuidado de datos. La metodología es un muestreo abierto y acumulativo. Es decir, hoy comenzamos en cada una de las preguntas de la encuesta, hay cosas cuantitativas y cualitativas, donde tenemos el primer dato, y agradezco a los que ya la han hecho, porque sé que hay gente que acá está presente, ya hemos visto, que han comenzado a hacer la encuesta. El día a día a nosotros nos va a brindar un acercamiento mayor a una realidad. ¿Por qué generamos esto también? Que lo tenía que haber dicho al principio, porque también nos quedamos un poco desconformes con el último censo. En el 2011 tuvimos un informe interesante, nos empezamos a ver las diferentes organizaciones indígenas, comunidades, clanes y cualquier otra forma de organización indígena, empezamos a trabajar en eso, entendimos que era necesario hacer un trabajo hacia el próximo censo y esperamos realmente un resultado diferente, y diferente a un pronunciamiento mayor de la identidad indígena en el territorio. Nos encontramos que, bien sabemos todos, que en cualquier país el censo trata de acercar a la realidad, pero nosotros nos sentimos y percibimos que la realidad está lejana a lo que nosotros conocemos y vivimos. Y tenemos a veces algunos referentes o motivos por cuál decir esto, concretamente porque muchos que fuimos censados en el 2011 y se nos hizo la pregunta en aquel momento de identidad, pudimos pronunciarnos. En este último censo, muchas personas no recibieron la pregunta y a nosotros para eso nos genera de que el dato no está. Entonces, por eso tomamos nosotros esta herramienta para desde nosotros mismos empezar a aportar el dato. Nos va a generar también esta metodología, indicadores comparables y actualización periódica, posibilidad de cortes de territorio, comunidad, cruzamiento de datos, preservando anonimato. Protección de datos, consentimiento claro, finalidad de esta protección es tener una producción estadística y educativa
conservación y publicación, resultados agregados, no datos personales, canales de contacto para la rectificación o baja. Esto es algo que nos exige también la ley. Acá nosotros generamos un correo de soporte donde aquellas personas que hayan ingresado mal algún dato o tengan que modificar algo, esto es algo que va a estar continuamente abierto para que lo puedan realizar, es algo que nos exige también la ley. Canales cuidados de los pilares, la verdad metodológica y la dignidad de las personas. Sin uno de ellos, el otro pierde sentido. Datos para acciones concretas. En el caso de los usos públicos, para políticas de educación, con contenido, formación docente, salud cultural, prácticas y accesos, cultura y patrimonio. Ahí tenemos todo el tema de protección, financiamiento y museos, temas que nos preocupan bastante a varios de los colectivos indígenas, y justamente derecho indígena, que está abocado y formado, y sus objetivos parten de las declaraciones de los pueblos indígenas, de la ONU, de la OEA. Sobre eso nosotros trabajamos y nos apoyamos para cuando surgen algunas cosas que nos llaman la atención en el país y perdemos un cerrito de indios, donde había material arqueológico, donde hay presencia de restos humanos, y la ley no logra todavía contemplar eso y proteger. Es decir, que tenemos un trabajo intenso para hacer también en estas cosas, y creo que los datos que también están dentro de la parte de las personas con identidad indígena, lo que van contestando, van a apoyar para reforzar y brindar información para poder avanzar en esto. Las juventudes y mujeres indígenas, programas específicos, investigaciones y memoria, academia, archivos y difusión. Y me detengo ahí en juventudes y mujeres porque también hemos tenido muchos casos en los cuales se nos consulta y cuántas mujeres indígenas hay en territorio, cuántos hijos tienen, en qué situación están, los adultos mayores que mismo tenemos en las comunidades, en muchas comunidades, adultos mayores. Hoy justamente me hubiera encantado que estuviera aquí Ignacio Martínez, que nuevamente, igual que en el momento que se emitió aquí el estreno del documental Chaná, no pudo estar. Una persona con edad, con su problemática, pero indígena. Y hay muchas personas indígenas que si se van, perdemos memoria, perdemos cultura, y muchos en el país de Uruguay no los conocen. Entonces vamos a reforzar eso también, vamos a sacar testimonios. La encuesta está arriba de un sitio web, el sitio oficial de Derecho Indígena, que se abrió también ayer a las 12 de la noche, quedó abierto todo, la encuesta y el sitio oficial. Mucho dato para seguir subiendo ahí, mucha página para seguir completando y seguir creando, pero vamos a contemplar esto, vamos a ir a buscar estos testimonios que están en territorio para que las voces hablen y se puedan escuchar. ¿Qué vamos a brindarles? ¿Qué son los entregables? Bueno, ahí tenemos los paneles públicos con indicadores claves. El sitio va a empezar a ofrecer periódicamente, seguramente cada 6 meses en un inicio, si puede ser antes, si hay datos ingresados, si hay cantidad de gente encuestada, que ya podamos tener el dato, tal vez sean antes los informes que podemos ir generando, reportes periódicos, semestrales y anuales, mapas temáticos y visualizaciones. Esto nos va a permitir, sobre todo, más allá de la sociedad toda, a las organizaciones indígenas, porque la encuesta también consulta si la persona es de algún grupo, alguna comunidad indígena, en dónde están sus integrantes. Vamos a poder posicionarnos en el territorio. Esto nos va a ayudar mucho a generar redes de encuentros para hacer actividades, para poder informar a quienes tienen en diferentes organizaciones de diferentes objetivos. Tal vez algunos contemplan más el tema del patrimonio cultural, otros la lengua, otros van por la educación, para que cambie también la educación en este país y la parte indígena sea también contada desde otros lugares. Bueno, esto nos va a acercar también generando estas redes en territorio. Queremos que estos datos también no se conviertan en decisiones que queden en un PDF dormido. Queremos que estos datos sean decisiones potentes
y que podamos generar desde aquí la posibilidad de acercarnos a políticas públicas para personas con identidad indígena en el Uruguay, lo cual no tenemos nada al día de hoy en políticas públicas indígenas. Una cosa importante que entendimos también después de muchos años de ver cómo ingresa a nuestro país personas indígenas con identidad indígena de otros territorios, nacidas en otros territorios, nacidas en otras comunidades, con sus lenguas, con sus costumbres, con sus historias, con sus luchas y resistencias. Y llegan a Uruguay, un país que, como les decía recién, no tenemos políticas públicas para personas con identidad indígena. Y se encuentran que esa falta de derechos adquiridos en otros países, y que tal vez si nos comenzamos a compasar y a poner un poco en línea lo que sí Uruguay debería estar cumpliendo, tantas recomendaciones que se han hecho desde el SER, desde las organizaciones también, desde la ONU, eso debería fortalecer a nosotros y tener también políticas públicas indígenas para personas que migran. La persona llega aquí, lógicamente, por algo se quedan, tal vez encuentren seguridad para ellos, los que vienen solos, para sus familias, los que vienen acompañados, un trabajo, un lugar donde poder desarrollarse. Pero se va mezclando. ¿Y qué nos pasa? Nos volvemos a mestizar en ciertas cosas. Y empiezan a perder su cultura, sus sentires, su vivir indígena. Nosotros queremos acompañar eso, queremos que eso no lo pierdan. Queremos generar ese encuentro desde esta encuesta paralela que hemos generado a través de la encuesta continua de identidad indígena. Las personas que entran van a poder optar por una encuesta para personas nacidas en territorio del país de Uruguay, y las personas que viven acá, están radicadas acá, con identidad indígena, pero vienen de otros territorios, de otras comunidades, de otros países. Y bueno, ahí hicimos una frase, un texto, para brindar la posibilidad de llegar a la encuesta, donde decimos: en lo podés decir, creemos que todas las voces indígenas merecen ser escuchadas, respetadas y visibilizadas, sin importar las fronteras. Sabemos que hay hermanas y hermanos que nacieron en otros territorios, pero que hoy caminan esta tierra trayendo consigo saberes, historias, luchas y espiritualidades profundas. En este espacio, que es para vos, que sos parte de un pueblo indígena y que aunque hayas migrado, seguís llevando tu identidad viva. Queremos conocerte, reconocerte y caminar juntos hacia la defensa de los derechos indígenas, también en este nuevo territorio. Brevemente, es una encuesta que es más breve porque también entendemos que tenemos que generar un respeto a estos migrantes y tal vez pecáramos en algún dato que pudiéramos pedir en la encuesta, y tratamos de ser lo más cautelosos posibles para que también puedan decirlo, porque están en otro país y tal vez el mismo silenciamiento que nosotros tuvimos generación tras generación, ellos cuando lleguen acá y se instalan en el país también les cueste también pronunciarse desde el lado indígena. ¿Qué releva? Identidad de origen y redes de participación aquí en Uruguay. Si logran mantener aquí su identidad viva y sus derechos indígenas adquiridos en sus países, y nos permitirá también comprender mejor su experiencia, sus desafíos y sus aportes. Los resultados esperados: con estos datos podremos visibilizar una población que muchas veces queda doblemente invisibilizada. Por un lado, por la parte indígena, claramente en nuestro país, y también por ser migrantes. Servirá para orientar políticas públicas sobre migración, educación, salud y derechos indígenas con perspectiva intercultural. Bueno, por ese lado hemos presentado ahí la encuesta. Ahora vamos a generar un espacio en el cual vamos a brindar la palabra a la gente que está en la mesa. Previo a eso, tenemos un saludo de un hermano que vive en Costa Rica al día de hoy. Hace años que
que está por allí, quien fuera encargado del Observatorio Técnico del Fondo Indígena América Latina y el Caribe, Ricardo Changala, experto en pueblos indígenas, con el cual y con su organización, la cual integra la Comunis, que es una organización en defensa de los derechos humanos, y los derechos indígenas son derechos humanos, hemos hecho un acuerdo de trabajo en el año pasado entre la Comunis y el Grupo de Derecho Indígena de Uruguay. Escuchamos a Ricardo en el mensaje que nos envía. Un gran abrazo desde Centroamérica y todos los éxitos para esta iniciativa tan importante, esta recopilación de información, de datos, no solo sobre las personas indígenas nacidas en la banda oriental, sino otras que vienen de otras partes del continente y que también actualmente viven allí. Así que un gran abrazo, hermanos, hermanas, todos los éxitos por esta actividad. Estamos seguros que van a recoger información súper relevante y súper útil, bueno, como insumo para políticas públicas, pero también para el trabajo de las propias organizaciones, trabajo que se necesita mucho en la actual realidad del país y del mundo. Bueno, ahí las palabras de Ricardo, y un hermano que nos viene acompañando desde el inicio. Justamente el Grupo de Derecho Indígena, que se conformó en octubre del 2022, surge de ahí, de la formación y cursos sobre los derechos indígenas, de las herramientas internacionales, dictado por Ricardo. Bueno, aquí tenemos algunas placas que van a ir pasando ahora mientras vamos dando la palabra para seguir avanzando. Le vamos a dar la palabra a Oscar Rorra, de la Unidad Étnico-Racial, de aquí del la Institución de Derechos Humanos. Bueno, también, gracias Javier. Voy a ser también muy sintético porque en realidad, digamos, el espacio es de todos ustedes. La Unidad Étnico-Racial se creó en el año 2022. Era una demanda constante por parte de las organizaciones tanto indígenas como afrodescendientes o aquellos grupos étnicos que se definen como tales. La característica de la Unidad Étnico-Racial es que nuestro trabajo se basa en dos líneas claras de trabajo. Una a partir de las recomendaciones de los organismos internacionales que hacen en nuestro país, y la otra tiene que ver con lo que estamos acá, la demanda de sociedad civil. La construcción de, digamos, una política de derechos humanos sin el apoyo de sociedad civil es imposible de realizar, por varios elementos. Uno de los primeros elementos es el concepto de democracia, claramente, y el segundo es poder sostener continuamente una demanda, digamos, ancestral, digamos, de un espacio específico para poder empezar a discutir estos temas. Yo creo que la encuesta lo que va a permitir posteriormente va a ser un estudio y un análisis respecto a lo que está ocurriendo. Nos parece que es un instrumento innovador, pragmático y que se busca que tenga resultados a corto plazo. Lo estuvimos hablando, Javier, cuando pensamos tener algunos resultados. Y esto puede conjugar y articular otros instrumentos como el censo, tal vez a futuro una encuesta continua de hogares por parte del INE para personas indígenas. Y bueno, esta iniciativa nosotros la aplaudimos y invitamos a todas y todos a también, digamos, a construir una demanda específica para que nosotros podamos construir una institución mucho mejor. Muchas gracias. Bueno, ahora pasamos a dar la palabra a Rosana Greciet. Rosana Greciet, capaz que muchos la conocen ya, años junto a Nacho Seimanas con el proyecto Visibles. ¿Por qué está en esta mesa? Porque estamos hablando de identidad. Y el proyecto Visibles, al igual que algún otro proyecto que también está vivo en el país, como el Archivo de la Memoria Charrúa y algún otro, nos permiten a nosotros también ir eliminando esa brecha de inexistencia de identidad indígena de ese país sin indios. Ellos transmiten al día de hoy, en ese proyecto, esas imágenes espectaculares captadas por el ojo clínico ahí de Nacho. Cuando ven a una persona, le toman esa foto, después la llevan a su muestra en diferentes lugares del país. Y les cuento que siempre lo digo, nos pasa que estamos ahí en la muestra a veces y la gente mira y dice, pero estas son personas que viven acá en Uruguay, son actuales.
Cuando hicieron la inauguración en Tacuarembó, adelante mío una madre con el niño, y estamos sentándonos al museo. Yo iba atrás, iba mirando todas esas fotos, que era la primera vez que yo veía la muestra, y el nene le pregunta a la mamá: mamá, ¿son indios? Dice: sí, qué lástima que no pusieron la fecha de que vivieron, como si que ya estaban muertos. Entonces, bueno, la compañía de la mamá y al niño les mostré mi foto, que estaba allí colgada también, y le dije: ese soy yo, ¿en serio? Y todos los que están acá, algunos los conozco, otros no, pero son todas personas del territorio uruguayo, viven acá al día de hoy, por eso no tienen fecha, son actuales. Bueno, le damos el paso entonces a la palabra a Rosana Greciet. Le damos un gran aplauso por el gran trabajo que viene haciendo año. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por estar acá, y a Javier por invitarme, por poder hablar de esta iniciativa que me parece muy importante, que tiene varios elementos que llevan a pensar en esa necesidad de continuidad, de seguir trabajando en pos de algo que es un paso a paso. O sea, Ok, sí, creo que de alguna manera el resultado del censo, de lo que hablaba Javier hace un rato, que fue un poco desilusionante para las expectativas que se tenían, da a luz algo que en realidad ha sido parte de la dificultad con el que se trabaja siempre en relación a este tema. Es que, bueno, es muy de a poco. Vamos de a poco generando, romper esa noción del Uruguay sin indios, del Uruguay, el único país de América Latina que no tenía indígenas. Entonces es una noción que fue muy exitosa en su momento, y que se hace necesario realmente como romper unas paredes muy altas en relación a eso que está como grabado a fuego en nuestra sociedad. Entonces, esta iniciativa de la encuesta continua de la población indígena me parece que tiene como muchísimas fortalezas y se para en un lugar de muchísima necesidad. Y el continuo es súper importante porque permite el ir al tiempo necesario, ir recabando esos datos en algo que es tan difícil reconocerse. Nosotros a través de la muestra lo hemos vivido, en esto de que si la gente muchas veces se conmociona en la muestra, o ante otras instancias, pero el dar lugar a la posibilidad de que uno tal vez en su historia tenga a una bisabuela indígena, para mucha gente es algo muy lejano, y en realidad es muy posible. Si sabemos que hay un 35% de la población, por estudios de ADN que hace la Facultad de Humanidades en Antropología Biológica, que tiene atrás indígenas, eso estamos hablando de más de un tercio de la población, es muchísimo. Y si solo un 6% se reconoce esto, realmente estamos muy lejos de la realidad. Entonces me parece que este instrumento es muy valioso para ese cometido. Y además me parece que está muy bien hecho y que tiene todos los resguardos necesarios, y sobre todo es muy importante que esté en manos de las propias poblaciones indígenas. Porque bueno, ha sido uno de los grandes problemas esta cuestión del poder, de quién está en manos de quién. Entonces bueno, yo felicito la iniciativa, me parece que es necesario en este momento empezar como a difundir esta herramienta a todos los que sabemos que son y que están, para que esto pueda ser como una especie de derrame y podamos tener resultados que se esperan. Pero bueno, nada, felicitar la iniciativa y sentir que es un paso muy necesario para llegar a ese reconocimiento de que yo creo que todavía falta, pero bueno, vamos paso a paso. Bueno, gracias. Gracias, Rosana. Siempre ahí al firme todo el año, Rosana, ante cualquier acontecimiento que la precisamos, está al firme. Bueno, ahora vamos a darle la palabra a Beatriz Ramírez, asesora de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República,
¿Por qué está acá Beatriz? Beatriz ha entendido cabalmente nuestra cuestión indígena. No vamos a decir problema, porque no es un problema, solamente que hay que aplicar las soluciones. Con Beatriz ya llevamos algunos encuentros desde el área allí de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia. Para nosotros estamos nuevamente en otro hito, Beatriz. Lo tuvimos cuando fue la primera reunión en Presidencia, primera vez que desde la Presidencia de Derechos Humanos de Presidencia de la República genera un espacio de diálogo con organizaciones indígenas. Algo que hacía tanta falta, algo que, les voy a contar algo confidencial que no sale de acá. Cuando estuve como delegado indígena por Uruguay del 2021 al 2023, cuando tuve que acercarme al delegado gubernamental que ocupa ese espacio también en el FILAC, claramente me decía que era muy difícil atender el tema indígena porque no había un número suficiente de personas indígenas en el país. Eso a mí me parecía que no era cuestionable, no era valedero. Lógicamente me quedó muy claro que por ahí no era, que había que hacer cosas por otro lado. En ningún lado de las declaraciones internacionales para los pueblos indígenas dice que haya que tener un número determinado para los pueblos indígenas para ser atendidos. En el 2011 teníamos casi 160.000 personas que se habían autoidentificado. En 2023, 210.000, que para nosotros debería ser lo más. Pero no importa, creció. En un país que el mismo censo nos dice que no crece, sino que decrece. Entonces, ¿de dónde salen las personas que se autoidentifican indígenas? Están alzando la voz, se están autoidentificando, están rompiendo ese silencio de tantos años generacionales en sus propias familias, como me pasó a mí y le pasó a tantos. Y bueno, acá la parte de la Secretaría de Derechos Humanos, con esa sensibilidad en estos colectivos, y desde los colectivos que también representan algunos de ellos, tenían claro que había que empezar a hacer un acercamiento y ver qué pasa. Pero el primer paso hay que darlo, porque si no, no avanzamos. Así que muchas gracias, Beatriz, por estar aquí presente, aceptar estar en la mesa, y te damos la palabra. Muchas gracias, Javier. Muy buenas tardes a todas y todos. Un saludo a la mesa de la cual nos honra ser parte. Muchas gracias a la Institución de Derechos Humanos que nos recibe a todos y todas. Primero que nada, dejarles el saludo de la secretaria Colette Spinetti, que delegó en mí la presencia como secretaría, dado que ella está viajando por el interior del país, recorriendo territorio, buscando a las personas, tratando de construir una política pública de cercanía. Y bueno, es una persona absolutamente sensible a estos temas, a los colectivos que, como la población indígena y africana, de origen africana, somos poblaciones con clara desventaja histórica. Y por tanto, bueno, fue ella quien tomó la iniciativa, porque corresponde el reconocimiento de convocar a los diferentes colectivos, y entre ellos a la población originaria, a esa Secretaría de Derechos Humanos, que es de todas y todos los uruguayos, y los derechos humanos son de todas las personas. Y bueno, ¿cómo no iban a estar las poblaciones originarias en ese espacio? Lo otro que me parece muy importante, y lo decía Javier en esto de los tránsitos y de los recorridos, si bien hoy me toca estar en esta secretaría, ya veníamos como en un diálogo bastante interesante con muchos de los colectivos, desde nuestro lugar de sociedad civil, porque nosotros venimos como activistas de muchísimos años en estos temas, y bueno, y teníamos un diálogo de acuerdos y de alianzas estratégicas, porque somos poblaciones que hemos sufrido un proceso de exterminio, de genocidio, de no reconocimiento, de invisibilidad y de omisión, que los estados corresponden que se hagan cargos de manera responsable. El Estado uruguayo tiene una deuda con la población originaria, tiene una deuda con la población afrodescendiente,
Ya nos tocó estar desde este otro lado, así que bueno, gustosamente nosotros hemos venido conversando con los diferentes colectivos de las poblaciones indígenas, pensando de manera copartícipe qué quieren los colectivos indígenas, hacia dónde se dirigen, cuáles son sus prioridades, porque creemos que ese es el diseño de política pública que tenemos que tener. No es una definición de escritorio, no somos nosotros que desde el escritorio vamos a definir hacia dónde se dirige la población indígena de este país. Y celebramos profundamente este paso. Javier, me parece que es un paso sumamente importante, que el propio colectivo se apropie de una herramienta tan importante como es una encuesta de identidad. Y eso me parece que es un hito a reconocer, a valorar, y a veces nosotros los uruguayos y las uruguayas, ya que vivimos en un país pequeñito, somos como bastante humildes en algunas cosas, pero a mí me parece que este paso es muy importante. Es muy importante porque la visibilidad estadística es un valor de rigurosidad para el diseño de cualquier política pública, sea de reconocimiento, y yo creo que la población originaria tiene que salir de ese lugar de omisión, de invisibilidad, de folclorización, de caricaturización que muchas veces ha vivido a lo largo de su historia, y ser parte de un proceso de construcción de nación, como lo hemos sido todas las personas que nos encontramos en este lugar, además con las dificultades que han vivido en todo este proceso. Y no hace tanto tiempo, uno de nuestros expresidentes decía que Uruguay, en el año 84, que Uruguay ofrecía a Uruguay como un país de gran desarrollo, porque era un país donde no había ni negros ni indígenas. Entonces no estamos tan lejos de esa falta de reconocimiento y esa falta de omisión, y nos tenemos que hacer cargo. Por lo tanto, me parece que esta iniciativa que sale de los colectivos originarios indígenas es para acompañar, es para reconocer, es para valorar y es para apoyar de manera responsable. Y por tanto, bueno, en términos de nuestra secretaría, nosotros vamos hacia el mes de noviembre a la generación de un espacio consultivo con todos estos colectivos, y a los cuales hemos hecho un proceso de conversatorios previos, justamente para hacer un recorrido de escucha activa, de establecer un claro diálogo de respeto y compromiso a una población como es la población originaria, que todavía nos damos el lujo de decir que no existe. Pero basta ir a departamentos de nuestro país, basta ir a la periferia de Montevideo y aparecen, no casualmente, la población fenotípicamente, muy claramente, y bueno, y aparece toda una identidad que subyace en este país y que nosotros es tiempo de que reconozcamos, valoremos, porque es un patrimonio de todos los uruguayos. Es muy importante para la población originaria, pero es muy importante para todo el Uruguay y a todo nuestro país, porque bueno, somos parte de un colectivo diverso que nos convencieron de que en realidad habían algunos colectivos que no existían en este Uruguay, pero bueno, los datos estadísticos, aún cuando no son los que quisiéramos, estamos, y bueno, y nos pronunciamos por suerte y construimos ese Uruguay que queremos para todas y todos. Así que para nosotros, en lo personal, que he estado muchos años con muchos compañeros y compañeras, porque esto viene de lejos, es un paso más y un paso muy importante, pero hay que reconocer la resistencia y la resiliencia de la población originaria, que en silencio, calladamente, pero ha venido dando sus pasos, y hoy nos sentamos en esta institución de derechos humanos para fortalecer y reconocer esta encuesta que indudablemente nos va a dar muchos insumos, mucha información para construir ese Uruguay diverso e inclusivo. Así que un gusto para mí, muchas gracias por habernos invitado, y seguiremos trabajando de manera comprometida hacia ese proyecto país que todos queremos. Gracias. Gracias a ti, Beatriz. Nuestros saludos también a Colette. Bueno, y por ahí decía Beatriz, ese acercamiento, ese acompañar, ese tomar conciencia de la existencia y preexistencia de los pueblos indígenas y originarios en este territorio. Y bueno, ahí nos encontramos hace unos meses
a través de un integrante de nuestro grupo de Derecho Indígena, de Sergio Cruz, el cual nos manda un mensajito, que había una persona, Suri del Pino, que quería comunicarse con nosotros, porque tenían algo para plantearnos, y bueno, nosotros abiertos, no perdemos oportunidad cuando surge algo donde se nos convoca, por esto mismo, de cuando no estamos y no existimos, bueno, cuando se nos convoca, nos están mirando, queremos estar presentes, queremos saber de qué se trata, y si está dentro de nuestros objetivos como organización, vamos a acompañar. Ahí nos comunicamos, nos pusimos en contacto con Zuli, después derivó esa conversación también con Pepe José Miravalles, promotor turístico y cultural de Casupá, una persona también, pero con un corazón inmenso por lo que hace. En poco tiempo no hubo mucho para escanear, porque el corazón lo tiene ahí, no hay que hacerle ningún tipo de estudio médico, a ver si tiene corazón o no. Y bueno, la verdad nos sentimos de la mano en este compromiso al cual nos invitaba, y creo que esto también es parte de esto. Alguien que tal vez no necesitó la encuesta para saber los datos, alguien que donde vive, que es Casupá, que tiene una pequeña información en el nombre, que es una palabra indígena. Allí habitó un cacique en 1750 y algo, puede ser, pero ahora tú hablarás algo más ahí. Y que bueno, que Casupá siguió creciendo, tiene su población, tiene su vida propia, y el cacique quedó abandonado, quedó perdido en el tiempo, en la historia. La gente que vive allí, pocos saben de esto, no saben por qué tiene ese nombre, el pueblo. Entonces, bueno, es esto, de ir silenciando, ir invisibilizando tantas palabras indígenas que hay en todo el territorio, y no las reconocemos desde ese lugar. Las decimos, vamos a ir a Arequita a pasar el fin de semana. Pero no nos damos cuenta que eso tiene todo atrás una historia, que nuestro presente, nuestro futuro tiene un pasado, bien lo planteaban en aquel encuentro de arqueólogos en Mercedes hace unos años atrás. Y bueno, ahí tuvimos una preciosa invitación a tener un espacio para el Grupo de Derecho Indígena. No pedimos tierras, necesitamos interactuar, necesitamos compartir, necesitamos generar este tipo de vínculo y redes. Y nos comprometimos, nos brindaron un espacio en el Zoológico del Futuro de Casupá, el cual será inaugurado el 19 de octubre. El Grupo de Derecho Indígena tiene su rincón indígena allí, y allí generará actividades mensualmente, y ahí en más va a tener continuidad, igual que esto. Necesitamos eso, una vida viva, continua, la presencia indígena en territorio, y Casupá nos abrió las puertas, y este señor fue el que tenía la llave para abrirnos la puerta. Les presento a Pepe José Miravalles. Bueno, buenas tardes y muchas gracias. Para mí es un orgullo estar aquí hoy acompañando al Grupo por Derecho Indígena del Uruguay y a Javier. Y no me cabe ninguna duda que es un honor ser recibido en esta casa. Eso para empezar. Para seguir, cuando tuvimos ese contacto con Nidia, con Zuli, con Javier, estábamos cumpliendo un viejo anhelo, que era poder contactarnos y con las raíces, como contaba él. Yo estudié, hice escuela, hice el liceo en Casupá. Es cierto que yo pasaba porque le llevaba flores a la maestra, no había otro motivo, pero nunca, siempre Casupá proviene de un cacique Minuane, Guasupá, y era algo que estaba allí, y provenimos de Guasupá, pero había que ahondar en eso, y nos contactamos, tuvimos la suerte de contactarnos con ellos, y empezamos eso. El 19 de octubre vamos a tener un evento grande, una parte más que importante con el Grupo de Derecho Indígena, creando ese rincón, pero además va a ser un espectáculo de arte y de cultura, donde van a venir nuevos. Me cabe decir que el zoológico
¿Por qué lo de zoológico del futuro? Porque es un zoológico sin animales, de nuestros animales, los que viven en nuestro país, pero no hay un solo animal, son esculturas y murales. Y partes virtuales, como son códigos QR, que nos llevan a que al enfocar cada animal, cada código QR, podamos ver videos de esos animales, cómo viven en su hábitat. Allí, ustedes, el grupo de Derecho Indígena, van a tener un rincón apacible y precioso, como se merecen. Y desde allí van a poder, juntamente con todo el apoyo nuestro, empezar a ahondar en esa cultura que está escondida y en esa identidad de nuestro país, de nuestro pueblo. Hay partes que no las conocemos, que hay que seguir, como todavía contaba, pero son las partes. Nosotros conocemos 200 y pico de años de historia y de cultura, pero hay mucho, mucho más allá que hay que escarbar y ahondar con el tiempo. Ustedes, el grupo indígena, Javier, ese rincón es de ustedes y vuestra casa, hagan de ello lo que quieran. Bueno, te lo dije primero, ¿no? El corazón debe estar por ahí, entre todos ustedes, es impresionante. Bueno, esto, más que agradecidos, lo que siempre le dijimos de primera, la única palabra que nos queda es agradecer, agradecer y agradecer. Nos pasa en este espacio también, no nos queda más que seguir agradeciendo. Porque no es Javier ni el Grupo Derecho Indígena, es todo lo que viene atrás, todo lo que quedó atrás y no pudo tener este micrófono acá para poder manifestarse. Ahora rápidamente vamos a pasar los diferentes medios de difusión que hemos creado. Hemos creado 8 spots, que cada uno tiene su connotación diferente, toca un tema diferente. Tratamos de sensibilizar por ahí también para acompañar la encuesta continua de Derecho Indígena. El monte, el río, la piedra hablan de nosotros, aunque nos nieguen. Nuestros pasos tienen memoria, nuestra identidad, raíces profundas. Este territorio no está vacío, está lleno de historias, de nombres, de luchas. Que los datos escuchen al territorio. Lo podés decir. Nos dijeron que no existíamos, pero estamos acá, somos jóvenes, somos memoria viva, no queremos ser un dato perdido, queremos ser parte de lo que se decide. ¿Lo podés decir? Yo crecí escuchando que los indios no existen, pero mi abuela me enseñó a no olvidarme de quién soy. Hoy por ella, por mí, por los que vendrán, yo respondo, esta encuesta es una semilla, y las semillas crecen cuando se cuidan. Lo podés decir. Fuimos niños cuando se nos prohibía hablar. Fuimos adultos cuando se nos obligaba a olvidar. Pero seguimos acá. Somos los que resistimos. Somos los que cuidamos la memoria. Hoy nuestra voz puede quedar en los datos para que nunca más se nos borre. ¿Lo podés decir? En estas tierras todavía late la memoria. Los cerritos y las piedras nos cuentan que aquí estuvieron nuestros abuelos. No son ruinas, son corazones de la tierra que siguen respirando. Algunos intentamos conservar y recordar el amansa indígena, la enseñanza de nuestros ancestros. La relación con el caballo es sagrada, es respeto, es hermandad. Así seguimos vivos en cada gesto y en cada paso. Hoy tenemos una herramienta para decirlo, para que se nos reconozca. Lo podés decir. Durante años nos dijeron que no existíamos, que éramos pasado. Pero acá estoy y soy indígena. Mi historia no empieza con la escuela ni con el documento de identidad. Mi historia viene de mucho tiempo atrás, de los antiguos, y sigue viva en mí. Por eso respondo esta encuesta, para que sepan que estamos, para que nadie más hable por nosotros. Yo lo digo. Vos también lo podés. Durante siglos fuimos invisibles, no por ausencia, sino por negación. Hoy tenemos una herramienta para cambiar eso, porque si no estamos en los datos, no estamos en las decisiones. Esta vez
Vos contás. Lo podés decir. No somos invisibles, no somos pasado, somos pueblos vivos, con historia y con derecho. Derecho a ser reconocidos, a estar en las leyes, en los censos, en las políticas públicas. Que nadie más hable por nosotros. Hoy tenemos una herramienta, lo podés decir. Lo podés decir, encuesta continua de identidad indígena. Bueno, ahí presentamos... Ahí presentamos los 8 spots de difusión. Encantados que puedan replicar en redes. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok. Y bueno, la página también, derechoindígena.uy.com. Ahí pueden acceder también a la encuesta. Como les comenté al principio, todos recibieron ahí una tarjetita, ese QR, compártanlo. Es muy fácil de utilizar, rápidamente pueden acceder en donde quieran y cuando quieran. Ahí ponemos algo explicando un poco lo del QR. Y la encuesta es bien rápida, realmente entre 5 o 7 minutos la pueden hacer. La hacen solamente una vez en la vida y ya ese dato nos cambia la imagen en todo el país. A esto, Gonzalo, te vamos a enviar 2 personas a hacer el test de ADN. Con las 100 personas primeras que hagan la encuesta, vamos a hacer 2 sorteos. Esas 2 personas sorteadas van a tener de manera gratuita, el Grupo Derecho Indígena va a correr con ese gasto y el Departamento de Antropología Biológica va a recibirlos para que se puedan hacer el estudio de ADN. Bueno, y por acá culminamos. Y nos vamos con este lema. Si no estamos en los datos, no estamos en las decisiones. Muchas gracias.